Hola a todos. Como establecimos en el último video, nuestra intención es construir las herramientas necesarias y formular un teorema que se haga análogo en el caso de superficies en R2, o sea, lo que se discutió con Green, pero ahora llevado a R3. Entonces, queremos integrar ahora sobre superficies que estén en el plano y vamos a querer construir un concepto análogo que nos permita hacer una discusión similar a lo que se hizo como la integral del rotacional sobre la región igual a la integral de la función sobre la frontera. Entonces, para eso tenemos que ver algún concepto de frontera de una superficie. Pero eso inmediatamente no es tan sencillo porque ahora la frontera, en vez de ser simplemente una línea, pues va a ser todo el conjunto. Entonces, para empezar con esta discusión, conforme a lo que dijimos la vez pasada, estamos hablando de imágenes de funciones donde el dominio está contenido en R2. Y la observación aquí es que tenemos este tipo de conjuntos, pero tiene sentido pensar que si mi sigma está en un espacio de dimensión superior a 2, con n mayor estricto que 2, entonces bajo hipótesis adecuadas de continuidad debería pasar que el interior de este conjunto es vacío, o sea que es como simplemente una hoja de papel volando, no le vamos a considerar un volumen. Esto implicaría que este conjunto está contenido en su frontera. A esto le vamos a llamar conjunto fronterizo. De hecho, lo más habitual va a ser que omega sea compacto, por lo que van a ser iguales, pero que no va a haber un interior por sí mismo, así que la frontera no está inmediatamente bien definida porque todo el conjunto es fronterizo. Si todo el conjunto es su propia frontera. Y eso no es lo que yo quiero intentar hacer, ¿no? Quiero como algo que me determine la orilla, ¿no? Entonces, tenemos ahí como que una servilleta volando. Y lo que yo necesito en este momento es darle una expresión, dar una definición que me permita hablar de la orilla. Buscamos hablar de la orilla, de la superficie. Entonces, no es tanto como decir la frontera, como en el caso de R2, sino que tiene que ser un algo más. De hecho, vamos a pedir las hipótesis razonables. Lo que vamos a estar observando más adelante es que, de manera general o para nuestros cálculos, vamos a considerar omega un conjunto en R2 que sea Jordan medible. Y por las observaciones o por las definiciones que hicimos ayer, también pedíamos que la frontera estuviera contenida en el dominio de la función. Entonces, si yo tengo el conjunto parametrizado, visto como la imagen de omega, yo puedo empezar a hablar como de esta orilla si estudio tantito qué es lo que pasa con la frontera de A. Entonces, esta correspondencia no va a ser excelente, no va a ser perfecta, pero nos va a dar una primera idea de qué es lo que puedo yo definir como orilla. Así que vamos a hacer nuestra primera definición del día. Definición. Tenemos la situación habitual, sigma, una función de un dominio de R2 en Rn, A abierto, y omega contenido en A, contenido en A, Jordan medible, tal que su frontera también está contenida en A. Entonces, el borde de la superficie parametrizada
que denotaremos como frontera subsigma de omega. Entonces esto va a ser el borde. Se define simplemente como la imagen de la frontera de omega. Entonces esto yo lo puedo hacer porque la frontera también es parte de mi dominio. Así pedí que yo pudiera trabajar con esto. Entonces, en dibujitos, si yo tengo un conjunto omega acá y estoy mandando bajo sigma a una servilleta voladora, acá, lo que yo haga con la frontera en principio va a ser lo que me determine la orilla del conjunto. Entonces esto sería de omega y esto de acá sería de subsigma de omega, el borde de la parametrización, bajo esta parametrización. Ok, ahora un ejemplo, tranquilo, ejemplo, que sería el caso más amable, el caso que nos gustaría ver lo más común, es cuando la superficie es la imagen, es la gráfica, perdón, de una función de R2 en R. Entonces, si tenemos f de A de R2 en R y definimos sigma de A de R2 en R3 como sigma de XY igual a XYF, entonces esto pasaría sin ningún problema. Yo tendría una situación así, ¿no? Este es mi conjunto, tengo mi conjunto dibujado como base en el dominio. La gráfica está aquí arriba. Y yo nada más me voy a fijar en lo que ocurra con el borde, ¿no? Entonces es la imagen directamente de la gráfica y eso es como la orilla de mi superficie acá arriba. Entonces, este es un ejemplo bastante general, sin embargo, y como nosotros vamos a esperar, no funciona así de bien todo el tiempo. Entonces, esta caracterización o esta idea de que el borde es exactamente la orilla del conjunto, así como se definió, va a dejar de funcionar si la función no es inyectiva. Y eso de acá es bien inyectivo, pues porque las primeras entradas justamente ya caracterizaron al vector en el dominio. Entonces, si la función no es inyectiva, voy a tener problemas. Vamos a anotar eso. Si sigma no es inyectiva, podrá ocurrir que el borde, como se definió, no coincida con la orilla geométrica. Entonces, ¿cuándo podría pasar esto? Vamos a ver un ejemplo bastante elemental. Ejemplo que expone la situación anterior. Consideren ustedes sigma definida en del 0,1 cruz 0,2 pi. Entonces esto ya se empieza a ver un poco polar. De R2 en R. 3. Como sigma de RZ igual a R coseno de Z. R seno de Z. 0. Entonces, una inspección rápida nos dice que esta función lo que va a hacer es tomarse el cuadrado 0,2 pi, entonces quizás un rectángulo así. Y bajo sigma, yo lo que debería estar haciendo es dibujar
una circunferencia de radio 1 con centro en el origen en el plano z igual a 0. Entonces, eso es lo que nos gustará ver, pero la pregunta es, ¿qué ocurre con el borde? Con la... ¿Qué ocurre con la imagen de la frontera de este conjunto? ¡Ay, qué horror! Un segundo, un último intento. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este conjunto de acá? Con su frontera nada más. Entonces, la frontera está dividida en 4 componentes, que serían, si esto es el eje R y esto es el eje Z, entonces sería el componente Z igual a 0, el componente R igual a 1, perdón, la componente Z igual a 2pi y la componente R igual a 0, ¿no? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, R igual a 0, entonces sigma de 0, z va a ser únicamente 0, 0, 0. Entonces, esta primera componente la comprimió, la degeneró, la colapsó a un solo punto. Luego, para z igual a 0, si z, otra vez, si z es igual a 0, entonces sigma de r, 0 es r coseno en 0, 1, r seno en 0, 0 y 0 va a ser r 0, 0. Como r está variando entre 0 y 1, eso me da toda una línea recta que yo vería así. Luego, para r igual a 1, tengo sigma de 1, z igual a coseno de z, seno de z, 0. Eso me dibuja toda la circunferencia, así que yo estaré viendo algo así, todo esto, y me dibuja la circunferencia. Y como es de esperarse, sigma de R2pi es lo mismo que sigma en R0. Así que vuelvo a trazar ese cacho de recta que estaba uniendo al conjunto, que estaba uniendo al punto con la circunferencia. Esto es algo muy interesante porque no se corresponde tan bien, ¿no? La orilla geométrica debió haber sido únicamente la frontera de la circunferencia, de la bola, perdón. Bueno, no de la bola, sino del disco, vamos a llamarle disco. Pero lo que yo observo acá es que algunas componentes, específicamente 3 de las componentes de la frontera del conjunto que yo estoy enviando, no son parte de la frontera, o sea, de la orilla, de esta orilla, ¿no? Sino que se quedan como en el interior de la superficie, si es que eso ahorita nos hace sentido. Así que la correspondencia no es exacta, y eso es lamentable, pero sí va a haber algo que podemos rescatar en términos de cálculo integral, que es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, pasa algo interesante, sin embargo. Pasa algo interesante. Si orientamos a la frontera de omega. Entonces, si yo considero una orientación, como lo que veíamos en Green, que era que estuviera dirigido hacia un lado o hacia el otro, si estuviera orientado horario o antihorario, va a pasar algo también interesante acá. Entonces, para eso nos va a importar darle orientación en el sentido de que los segmentos de recta que estemos considerando si están dirigidos. Vamos a ver qué pasa en este siguiente caso. Diríamos lo siguiente. Vamos a hacer el dibujo de antes. Ok, entonces,
Por ejemplo, ahora ya no voy a considerar las cosas así de sencillas, sino que voy a orientar todo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces primero haría ese punto, pero este de acá no va a tener ninguna gracia porque lo hago, ¿no? Haría un gamma 1 de t, que sea el segmento de recta que conecta a este punto de acá arriba, que es el 0,2pi, con este punto de acá abajo, que es el 0,0. Entonces esto sería 0,2pi más t veces 0,0 menos 0,2pi, que esto va a ser 0,2pi por 1 menos t. Y acá primero tendría eso. Vamos a hacer todas las parametraciones y luego vamos a ver las imágenes. Gamma 2 de t sería el siguiente cacho, que va de acá para acá. Entonces conservo la orientación. Así que esto de aquí es el 1,0. Entonces esto sería 0,0 más t veces 1,0 menos 0,0, que va a ser simplemente t,0. Gamma 3 es el siguiente segmento, pero de abajo hacia arriba. Entonces este punto de acá es el 1,2pi. Así que esto de aquí lo escribimos como 1,0 más t veces de 1,2pi menos 1,0. Entonces esto va a ser el 1,2pi-t. Y el último de acá, ahora sí voy a ver que esto me dibuja algo distinto. Sería gamma 4. Entonces empieza en 1,2pi, termina en 0,2pi. Entonces aquí naturalmente se cancela el 2pi. ¿Y qué me va a quedar? Todo en 1, coma 2pi menos t. Un segundo. Este de acá vamos a hacerlo con calmita. Entonces esto es 1,2pi más t veces el 0, menos 1. Uy, perdón. Entonces, no, perdón, es que era al revés. Este de aquí no es este. Este es el menos 1,0. Y ahora sí todo tiene sentido. Esto va a ser el 1 menos t, 2pi. ¿Vale? Entonces se queda a altura 2pi, ¿no? Esa es justamente la observación acá. Entonces, ¿de aquí qué hago? Yo vería quién es la imagen de cada uno de esos segmentos dirigidos. Entonces el hecho de que parta de un punto y termine en otro va a ser muy importante. Por cierto que en todos estos t está entre 0 y 1, la forma de parametrizar segmentos así es. Entonces sigma en gamma 1 de t es sigma en 0,2 pi 1 menos t, pero pues si r es igual a 0, por lo que hicimos antes, esto es simplemente 0, 0. Así que este punto se sigue colapsando en un solo punto. Ahí está. Luego, sigma en gamma 2 de t va a ser igual a sigma en t,0, que corresponde también al caso análogo. Entonces esto sería el t00. Pero una observación aquí es que tengo una orientación. Así que para t igual a 0 parto del origen y para t igual a 1 estoy en el canónico 1. Entonces estoy haciendo este recorrido. Siguiente, sigma de gamma 3 en t es sigma en 1,2pi t.
Entonces esto va a ser coseno de 2 pi t, coma seno de 2 pi t, coma 0. Entonces ustedes observan que como t está entre 0 y 1, sí estoy dando la vuelta completa porque estoy dando los 2 pi radianes de vuelta. Y que estoy haciendo también un recorrido, no estoy recorriendo esto en sentido antihorario. Aquí yo dibujaría esta de acá, lo habitual. La última componente sería sigma en gamma 4. Esto es sigma en, y esta va a ser la importante analizar, esto es 1 menos t, 2 pi. Si yo sustituyo, esto sería 1 menos t coseno en 2 pi, coma 1 menos t seno en 2 pi, coma 0. Y esto de acá nada más me va a quedar 1 menos t, 0, 0. Y aquí la orientación es muy importante porque este 1 menos t me recorre, me dibuja el mismo conjunto que yo dibujé aquí arriba, pero en sentido contrario. Sí, ¿no? Porque si t es igual a 1, esto es 1, 0, 0, y si t es igual a 0, a 1, esto es 0, 0, 0. Entonces, empiezo en la circunferencia y termino en el punto. Claramente la línea verde y la línea amarilla son la misma cosa, pero los dibujo por separado para que se aprecie un poco la diferencia de recorrido. Entonces, si gamma ya parametriza toda la frontera de mi conjunto omega, y eso es una curva suave a cachos, que sería gamma 1 más gamma 2 más gamma 3 más gamma 4, entonces lo que estoy haciendo esencialmente para la imagen es parametrizar el borde como va, ¿no? Pero con una orientación. Así que aquí como que le llamaremos una gama gariboleada, que es lo que se da de componer sigma con gamma. Entonces, por ser suave a cachos, la imagen también sería suave a cachos, esa es la intención. Sería sigma con gamma 1 más sigma con gamma 2 más sigma con gamma 3 más sigma con gamma 4. O de manera amigable, como que aquí también hay una reparametrización que no es tanto así, sino una composición de parametrizaciones. Más gamma 3 más gamma 4. Y la observación interesante aquí es que si bien 3 de las 4 componentes no caen en lo que yo quería, no caen en la orilla, como que una de ellas es un solo punto, entonces en términos de mi integración eso no me debería importar porque esto va a ser 0. Y las otras 2 se cancelan, son curvas que se van a terminar cancelando aquí. Entonces vamos a concluir con eso acá. Los segmentos repetidos se cancelan, o bueno, se recorren en sentidos contrarios. Esto es, se cancelan entre sí. Y esto va a ser muy importante más adelante. ¿Vale? Con eso concluimos esta primera parte de los videos del día de hoy.